Karen y estoy súper feliz de estar con ustedes. Estas son mis redes sociales para que me sigan. Ahí estoy platicando todo el tiempo con ustedes. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer, bueno, no les voy, les iba a enseñar a hacer un bento para regreso a clases súper padre de Pokémon. Pero ustedes empezaron a hacer alguna revolución en internet usando un hashtag que era Rafa en Musas. Entonces los voy a complacer, polinesios, con eso. Y mi hermano Rafa, que probablemente algunos de ustedes no lo conozcan, pero se los voy a presentar. Y él es mi hermano Rafa, es un salchichón hermoso. ¡Oh, no! ¡Ay, no! No es cierto, él es mi hermano Rafa y muchos de ustedes polinesios ya lo conocen, es Rafa Polinesio. Y muchos de ustedes decidieron que Rafa hiciera el tutorial, así que lo vas a hacer tú. Tú les vas a enseñar a los polinesios a hacer. No, a ver, yo lo que escribí en Twitter es que me gustaría estar en un video de musas. Y entonces todos empezaron a cooperar de que también querían que yo estuviera en musas. Así que la gente lo pidió, no lo voy a hacer yo solo porque yo nunca he hecho ventos, no tengo ni idea cómo se hagan. Entonces lo que, bueno, a ver, podemos hacer es un reto, así que vamos a hacer el mismo tutorial, tu versión y mi versión de cómo lo haríamos. Ok, vamos a hacer ventos, entonces estas launch japonesas yo no tengo ni idea, nunca he hecho ninguno. Ok, te voy a enseñar solo he visto imágenes. las imágenes. Le voy a enseñar algunas imágenes para que no estés tan perdido de cómo hacer el evento. El reto va a ser hacer dos Pokémones, un Jigglypuff y un Pikachu. Ok. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a tener que hacer en forma de launch. Y el que esté más padre es el que va a ganar, ¿estás de acuerdo? Ok, sí, Ok, sí me gusta. bueno, Polinies, pues vamos a empezar. Para decorar estos ventos utilizaremos vegetales, huevo, queso y jamón. Ah, y no olviden los colorantes. Principalmente los ventos se hacen de arroz. Vamos a utilizar también alga nori y frijoles para decorar. Para este reto, Karen y yo estábamos en lugares diferentes de la casa, así yo no le podía copiar porque la verdad yo no sabía cómo se hacían los ventos. Ella sí, entonces yo no podía copiar sus técnicas. Lo primero que hice fue pintar el arroz de colores. Para eso dividí el arroz en las partes que iba a necesitar dependiendo los colores. Yo lo que hice fue hacerlo con una cuchara para no mancharme. Yo no lo hice con una cuchara y lo hice con los dedos, entonces cada vez que utilizaba un color terminaban mis dedos todos pegajosos, llenos de arroz y de color. Entonces al final fue como muchísimo color en mis manos porque no se me ocurrió hacerlo con una cuchara. Yo te recomiendo que para decorar este tipo de arroz te mojes las manos o utilices una cuchara porque de verdad es súper pegajoso. Ya que tenía los colores que iba a utilizar, lo que hice después fue poner un poco de papel Vitafil para así poder moldear las figuras que necesitaba y así que no se me pegara para nada en las manos el arroz. Y bueno, yo comencé haciendo una bolita de arroz amarillo para hacer el Pikachu. Ahí sí utilicé cuchara porque ya me había como cansado de que se me pegara todo en las manos. Y después lo saqué de ahí, lo empecé a hacer bola con las manos y lo coloqué encima de los vegetales que ya tenía. Yo empecé a hacer las piezas separadas. Por ejemplo, primero hice el Pikachu y después comencé a hacer las orejas que necesitaba. Esto lo hice con el Vitafil. Como tú puedes ver, es muy sencillo. Ya que había terminado mi Pikachu, me pude hacer el Jigglypuff y básicamente lo que hice fue una bolita súper circular porque no había otra forma de hacer este Pokémon. Lo hice todo con la cuchara y después ya lo saqué y lo empecé a hacer con las manos para que quedara súper circular. Mi Jigglypuff fue también redondito, pero fue más como una tortillita gordita. Y los fui poniendo en un plato todas las piezas para tenerlas juntas. Yo con el arroz que me sobraba es que hacía las partes. Por ejemplo, con el arroz que me sobró amarillo hice las orejitas de Pikachu y con este también empecé a hacer las orejitas de Jigglypuff. Los bentos son súper comunes en Japón. Estos son como lunch y los pueden utilizar personas ya adultas y también los niños. Por ejemplo, de los adultos son mucho más sencillos y parecen sushi. Lo de los niños son muy padres porque son muy creativos y puedes hacer tantas cosas porque lo importante es que ellos se diviertan cuando coman su lunch. Y también lo que yo aprendí de este tutorial es que los ventos se hacen con comida. O sea, todo lo que puedas utilizar de comida para hacer estas figuras es súper bienvenido. Lo bueno de esto o lo padre es que tienes que ser súper creativo para utilizar todos los diferentes tipos de comida y hacer cada pieza de lunch. Tienes que tener en cuenta que para hacer estas figuras de arroz tienes que utilizar arroz de sushi y usar la receta de este arroz, que es un poco pegajoso. Te voy a dejar en la descripción del video el link para que puedas hacer arroz para sushi. Para mejorar la decoración, algo que se nos ocurrió a los dos es hacer una pokebola. Yo lo hice como había hecho todos los Pokémon anteriores. Yo utilicé un molde para K-Pops y hice dos mitades de esferas. Y lo que yo hice fue hacer dos bolitas, una blanca y una roja, que después las partí con un cuchillo a la mitad. Ahí se ve que estaba un poco deshecha, pero ya después cuando junté las dos partes y las hice bolitas las dos juntas, ni siquiera se nota que habían sido como medio destruidas. Se ve súper redondito.
Yo les puse Vitafil para poderlas sacar fácilmente y después lo que hice fue juntarlas y empezarle a dar un poco de forma más esférica. Para los detalles lo que se nos ocurrió a los dos es utilizar el alga nori, que es esta alga que ya viene seca. Bueno, yo la verdad abusé muchísimo de esta alga porque casi todo lo decoré con eso. Lo que hice fue cortar 2 triángulos y una línea. La línea la utilicé para dividir la pokebola y se viera más real, y los triangulitos fue para decorar las orejitas de Pikachu. Yo empecé a formar el Jigglypuff, la verdad hice varias piezas de este porque quería que fuera de cuerpo completo el Jigglypuff. Para la parte blanca del centro de la pokebola lo que utilicé fue un puntitito de arroz y eso le da más realismo a la pokebola. Para las mejillas de Pikachu corté un jitomate por las orillas para que me quedara esta formita como redonda y se la pusiera en sus cachetitos. Yo utilicé jamón para poderle hacer la boquita al Pikachu. Y también utilicé las puntas de los tomates para hacerle las mejillas. Yo para los ojos utilicé igual unos puntitos de arroz como en la pokebola. Con el alga nori le puse los detalles de las orejas y en la orillita de la boca, porque el jamón estaba como muy clarito, le puse un poco de alga nori. Yo igual utilicé el alga para ponérsela en las orejitas de Jigglypuff. Y arroz pintado de azul para hacer sus ojos, que al final me quedó como si estuviera súper enojado y malo. Era como un Jengar más que como un Jigglypuff. Para los ojos de Jigglypuff utilicé huevo cocido. Lo importante de esto es hacer los detalles con la comida, entonces hay que cuidar mucho eso para que te quede perfecto. Después con arroz azul le puse las pupilas azules. Para la sonrisa de Jigglypuff utilicé una rodaja de salchicha. Esta la corté en forma de que él estuviera sonriendo y los detalles de las orejas los puse con alga nori. Ahora es momento de armar los bentos. Le puse un poco de espinaca en el fondo o también puedes utilizar lechuga. El punto de esto es que sean muy nutritivos, así que utiliza muchos vegetales. Por ejemplo, utilicé jitomate, le puse también un poco de queso panela. Y pasé los Pokémones. Sí, se me rompió un poco mi Pikachu, pero no se preocupen porque estaba bastante pegajoso el arroz y se pudo componer. El mío, para que estuviera según más nutritivo, utilicé zanahoria y después hice algo súper padre, que es un huevo de Pokémon Go, de esos que tienes que caminar varios kilómetros para que eclosionen, y las decoraciones de las manchitas se las puse con arroz del que ya tenía pintado. Después se me ocurrió hacer un Diglett, así que lo hice con una salchicha, le puse ojos de alga nori y después los frijoles que teníamos para decorar. El punto de esto es que le pongas alimentos que se puedan comer en frío para que así puedas llevarlo a la escuela. Y como les habíamos dicho, estábamos en lugares separados de la casa, así que nadie había visto el evento del otro. A ver, porque yo no he visto la versión de Rafa y Rafa no ha visto mi versión, así que vamos a ver qué tal quedó. Ok. ¿Veas? A ver, ya terminamos esta competencia. No he visto, les juro que no he visto. Sí, ya terminamos esta competencia. Vamos a enseñarnos entre nosotros porque ustedes ya vieron el resultado final. A ver qué tal nos quedaron. Veo que Karen tiene en la mano 2 platos. Sí. Yo lo comprimí, mis 2 Pokémon en uno. Ok, ¿estás listo? Sí, 1, 2, 3. ¡No te pases! ¿Por qué? ¡Esto es malvado! Sí, porque no me salían los ojos, entonces los puse. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta el mío? El mío tiene un huevo de Pokémon Go. Es como expectativa versus realidad o Ay. Una persona adulta y niño de primaria que hizo esto. O sea, tú hiciste a Diglett, hiciste un huevo de Pokémon Go. Yo hice una Pokébola, un Pikachu. Yo iba a hacer a Diglett también con la salchichita, pero ya no me cabía. Sentía que estaba como súper atascado de Pokémones. Entonces decidí dejarlo así. Ahí va mi Jigglypuff contra el tuyo. Ay, no, me parece como un Jenga malo así. ¡Ay, Dios! ¡Qué feo!
Polinesios, ahorita en la pantalla va a salir una encuesta. Pongan quién creen que es el ganador, si Karen o yo. El que gane le va a pintar al otro el cabello en nuestro canal de vlogs. Así es. Para que vayan, así que por favor digan que yo gane. Polinesios, sean objetivos. la El mío verdad. está mejor. Sean objetivos. Tiene un huevo de Pokémon. Ok, sí tienes un huevo Pokémon Go, pero el punto era hacer a Pikachu y hacer a Yo Diglett. sé. ¿De acuerdo? Y pues bueno, Polinesios, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. En la parte de aquí al lado están apareciendo otros videos que pueden ver. Y también hay un video que es de Back to School para que ustedes vayan a ver. Está súper padre, así que para que tengan ideas para este regreso a clases. Exactamente. Y nos vemos en otro video, Polinesios. ¡Adiós! ¡Voten, voten! Les mando un besote. Bye. ¡Mua!